Ya pareciera ser un tema así un poquito medio difícil de comprender, difícil de entender, pero la verdad es que no es así, ¿ya? Por eso que en esta hora yo quiero compartir con ustedes esta enseñanza. Así que les voy a pedir que busque su Biblia, vaya, o se la tiene por ahí cerca, ya ábrala en el libro de Romanos capítulo 8. El libro de Romanos capítulo 8, vamos a ir a estudiar la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, amados hermanos. Mi hermana Fidelia Choque, bendiciones para usted, Fidelia, mil cariños, ¿ya? Entonces, como les digo, Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de nuestro Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios, ¿ya? Según el Espíritu, perdón, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificado. Interesante el texto 17. Bueno, todos son interesantes, de ahí los vamos a ir viendo, ¿ya? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguantar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Interesante, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por todos los santos. Padre, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Dame la sencillez, la gracia, Señor, para poder compartir, enseñar tu palabra con mis hermanos que están allí conectados, Señor. Tu palabra siempre es y será una tremenda bendición para nosotros. Nos ponemos frente a ella para ser educados, para ser instruidos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios es bueno en todo tiempo. Siempre, siempre Dios es bueno. Bueno, la semana pasada yo le había dicho, ¿no es cierto?, que íbamos a continuar con la enseñanza que tenía, ¿no es cierto?, la semana pasada, y hoy vamos a continuar. Y yo les estuve hablando acerca de algo muy importante que uno tiene que primero entender y saber para poder entender todo lo que el apóstol Pablo aquí nos enseña. Ya les estuve hablando yo diciendo que nosotros como seres humanos somos tripartita, ¿no es cierto? ¿Qué significa tripartita? Ya que el ser humano está compuesto por tres partes, ¿ya? Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Ya el cuerpo, ¿no es cierto?, varía. Altos, bajos, gorditos, flaquitos, rubios, ojos verdes, ya ese es el cuerpo. El alma tiene que ver con nosotros mismos, ¿ya? Lo que nosotros somos, nuestra personalidad, nuestra manera de pensar, todo lo que conlleva a nosotros de manera individual. Gabriel Gómez, Manuel Vega, cada uno de nosotros tiene un alma, ¿no es cierto? Y esa alma es usted mismo. Pero para que esa alma, ¿no es cierto?, pueda tener comunión con Dios, esa alma tiene que ser despertada por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando una persona no tiene comunión con Dios, ya la persona está en su alma y en su cuerpo. Pero las cosas de Dios, como dice la Escritura, no las entiende, no las comprende, no las cree. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, cuando usted vino al Señor, se tiene que haber producido en cada uno de nosotros dos cosas muy importantes: fe y arrepentimiento. Cuando el creyente tiene fe en Dios, o cuando la persona, el penitente, tiene fe en Dios, cree en Dios, se arrepiente de sus pecados, nosotros posteriormente a eso le hacemos hacer la oración del pecador, ¿no es cierto? Cuando una persona recibe al Señor en su corazón y hace esta oración, ¿no es cierto?, que comúnmente nosotros le hacemos: Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, recíbeme, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando una persona hace esa oración con fe y con arrepentimiento, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nosotros nos vaciamos, ya nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios envía a morar en nosotros, ya que esa habitación, ya que ese corazón está arrepentido, ¿no es cierto? Dios produce en nosotros una nueva persona. Ahí está lo que el Señor también le dijo a Nicodemo, o Nicodemo le pregunta al Señor: ¿cómo entraré en el reino de los cielos? Nicodemo allí le dice, o sea, Jesucristo le dice: el que no naciere ¿se acuerda usted, no es cierto?, de agua y de espíritu. ¿Son dos cosas distintas? No. Una es símbolo de la otra. Lo importante es nacer del Espíritu. El nacimiento del agua tiene que ver con este simbolismo que hay en el bautismo, ¿no es cierto? Cuando usted y yo fuimos bautizados, nosotros recibimos al Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados, ¿no es cierto? Y en el agua allí quedó sepultado ese hombre viejo y se levanta una persona nueva, un nuevo hombre, una nueva mujer. Y desde ese día ya se tiene que producir en nosotros, y ese tiene no es un deber,
Ya no es que ahora una persona esté obligada, no, sino que es como una consecuencia, es un fruto, ¿no es cierto?, de haber hecho este acto de fe y de arrepentimiento. Así que este texto que el apóstol Pablo aquí escribe, ya señala o nos invita a vivir esa vida nueva que usted y yo hemos tenido cuando hemos recibido al Señor en nuestros corazones. Así que vamos a ir analizando los pasajes bíblicos, no los vamos a analizar todos ni nos vamos a detener en todo, pero sí, ¿no es cierto?, considerar los que son más relevantes, ¿no es cierto?, para que podamos entender. Primero, dice ahí el versículo 1 entonces, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, ¿ya? Cuando usted y yo no conocíamos del Señor, andábamos conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? El libro de Gálatas habla acerca de los frutos de la carne. Gálatas 5, ¿ya? El 16 y el 17. El 17 empieza diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley, ¿ya? Y manifiestas son las obras de la carne. Allí está, ¿no es cierto?, señalado todos esos frutos cuando una persona no conoce a Dios, ¿ya? Cuando una persona no conoce a Dios, anda en la carne, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, muchas veces se puede dar que un cristiano, ¿no es cierto?, habiendo conocido al Señor, habiendo arrepentido de sus pecados, aún así hay cosas que él necesita enmendar, necesita cambiar, porque son cosas de alto riesgo, hay que tener cuidado. Fíjense lo que dice entonces, y manifiestas son las obras que son de la carne, versículo 19, ¿ya? ¿Qué son? Fíjense lo que dice allí, y las nombra ya Pablo, ¿no es cierto? Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Claro. ¿Por qué? Porque las personas, ¿no es cierto?, que no conocen de Dios, practican estas cosas, las viven, se deleitan en ellas, se jactan en ellas. El creyente, el que ha conocido a Cristo, lidia con estas cosas día a día, porque están aquí en nuestra carne, ¿no es cierto? Y la carne muchas veces desea manifestarse a través de estos frutos, pero ahí hay una lucha, como lo dice el versículo 15, ¿no es cierto? 16, perdón, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis de los deseos de la carne. ¿Qué deseos? Los que o lo que la Escritura ahí dice. Y hay, ¿no es cierto?, un sinfín de cosas que son de la carne. Hay algunas que tienen una connotación mayor, ¿no es cierto?, como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, pero también abajo habla, ¿no es cierto?, de la idolatría, las enemistades. También las enemistades son fruto de la carne, los celos, la ira. O sea, una persona que es iracunda, que tiene mal genio, ¿no es cierto?, eso es fruto de la carne y eso no tiene que estar. Contiendas, disensiones, ¿no es cierto?, herejías, envidia. La envidia también es una obra y es una manifestación de una vida carnal. Y eso, lógicamente, no tiene que estar en el creyente. Volvamos entonces al 8 de Romanos. Entonces dice allí, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la persona que vive en la carne, ¿no es cierto?, trae como juicio una condenación por sus actos pecaminosos. Y ahí donde uno tiene que tener cuidado. Pastor, entonces,
entre más santo soy, más salvo soy. No, la salvación no tiene que ver necesariamente con obras, ¿ya? Nosotros, escuche bien, nosotros hacemos obras porque somos salvos, no hacemos obras para ser salvos. Nosotros vivimos una vida santa, es el llamado de Dios para nosotros, vivimos una vida santa no para ser salvos, sino porque somos salvos. Que se entienda bien lo que acabo de decir para que lo pueda entender. Nosotros no somos santos para ser salvos, sino, ¿cómo es? A ver. Somos salvos no por la santidad que podamos tener, sino que una vez que somos salvos, ¿no es cierto?, nuestra vida va a desear y querer vivir en santidad. Vamos a lo que dice allí también el versículo 5. Fíjense el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O sea que una persona que no conoce de Dios piensa en las cosas de la carne. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿y qué pasa si yo pienso en las cosas de la carne? Bueno, si usted piensa habitualmente en ella, se deleita en ella, la pasa bien en ella y no está ni ahí con enmendar su camino, déjeme decirle que es probable que a lo mejor usted no sea cristiano, creyente. ¿Cómo, pastor? Sí. Fíjense, vamos a ir un poquito más abajo del texto para enlazar con el texto que hemos leído. Miren. Versículo 9, 8-9, versículo 8-9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino, ¿cómo vivimos nosotros? Sino según el Espíritu Santo, que está con mayúsculo ahí. Pero dice ahí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo, pastor? No entiendo. No, ahí está claro, fíjense. Cuando una persona tiene al Espíritu de Cristo, va a vivir en el Espíritu. Cuando una persona no tiene a Cristo, no va a estar ni ahí con las cosas de Dios y va a vivir una vida, ¿no es cierto?, como siempre la vivió. En otras palabras, no va a haber ni un cambio en él. No va a haber cambio en su conducta, no va a haber un cambio en su manera de hablar, no hay un cambio en su manera de pensar, no hay un cambio en su manera de proceder. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Cristo. Pero cuando una persona tiene al Espíritu de Cristo, tiene al Espíritu Santo, va a desear agradar a Dios. Va a lidiar seguramente con situaciones que están arraigadas, va a luchar contra ellas, pero se va a esmerar, se va a esforzar. ¿Por qué? Porque tiene un deseo, tiene una intención, tiene al Espíritu Santo. Por eso que el texto que hemos leído, ¿no es cierto?, en Gálatas, ¿no es cierto?, para que no hagáis lo que quisierais. Claro, porque cuando una persona no tiene el Espíritu de Cristo, hace lo que quiere. Y no tiene ningún problema, hace lo que quiere nomás, porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que las personas cuando hacen lo malo, el Espíritu Santo le dice algo? Nada, no le dice nada. ¿Por qué? Porque no lo tienen. Pero sin embargo, el cristiano cuando hace algo indebido, claro que sí, pues amado, uno se contrista, uno se contriñe, uno se siente triste, se siente mal. ¿Por qué? Porque no es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, por eso que el versículo 5, nuevamente en el 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué debemos pensar nosotros en las cosas del Espíritu? Ahora dirá, pero pastor, ¿qué es lo que son las cosas del Espíritu? Bueno, volvamos nuevamente ahí a Gálatas. Fíjense, versículo 22, dice allí, más el fruto del Espíritu. Cuando un creyente anda en una vida espiritual, ¿ya?, en una vida agradable a Dios, estos son los frutos que evidencian esa vida, ¿ya? La vida en el Espíritu no es algo pegado ya en las nubes, andando en el cielo, ¿no es cierto? No, la vida en el Espíritu, en definitiva, se torna en una vida práctica, en una vida del día a día,
con estos ingredientes que están ahí en el versículo 22. Más el fruto del Espíritu, en otras palabras, más la vivencia en el Espíritu Santo, ¿qué es lo que trae? ¿Cuáles son los ingredientes que la vida en el Espíritu Santo tiene? Dice allí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, pensar o andar en las cosas del Espíritu es andar en esto, es andar en amor, es andar en fe, es andar, ¿no es cierto?, en paciencia, en benignidad. Y esto, ¿no es cierto?, se traduce en una vida cristiana cotidiana, en el día a día. Por eso que Jesucristo dijo en una oportunidad, por sus frutos los conoceréis. Un creyente que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo, que ha pedido perdón al Señor, que se ha bautizado, va a evidenciar estos frutos. Va a haber un cambio en su vida, va a haber un cambio. Y usted dirá, pastor, y a mí me ha costado tanto dejar esas cosas. Bueno, lo que le falta entonces, amado hermano, si tú estás ahí, tienes una mezcla de cosas de Dios y cosas de la carne, déjame decirte que es probable que estés viviendo una vida carnal, ¿no es cierto? Una mezcla ahí de cosas y eso no está bien. ¿Qué necesitas? Necesitas buscar de Dios. ¿Por qué? Porque la vida en el Espíritu se alimenta de dos cosas, amado hermano. Se alimenta de oración y se alimenta de la palabra. Claro, porque si no oras, no lees la Escritura, no te santificas, ¿qué es lo que sucede? Que te vas a empezar a enflaquecer espiritualmente. Es como una vez por ahí alguien puso un ejemplo, ¿no es cierto? Coloca a dos perros, de esos perros que pelean, alimenta a uno y al otro no lo alimenta. Tenlo una semana así, alimenta a un solo perro, los dos son peleadores, pero alimenta a uno y al otro no lo alimentes. Y después lo colocas a pelear. ¿Cuál de los dos va a ganar? Obvio. ¿Cuál? El que está mejor alimentado. Lo mismo pasa, amado hermano. Nosotros somos seres espirituales. Y debemos de alimentarnos. Por eso que Jesucristo, Él dijo en una oportunidad, las palabras, y esto está allí en Juan, ¿no es cierto? Después usted lo quiere ver. Esto está ahí en Juan 6:63. Y lo vamos a ver mejor al tiro. Fíjense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:63. Es un texto, ¿no es cierto?, larguísimo. Juan 6:63. A ver. Conste que es las palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dice, ¿no es cierto? Fíjense, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne que dice allí, si usted tiene el texto, dice allí, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida. Fíjense nuevamente, la carne que dice allí para nada aprovecha. Claro, a personas mundanas que no conocen al Señor, ¿no es cierto? Dicen, bueno, lo bailado, lo comí, lo zapateado, no me lo quita nadie. Sí, pero fue un deleite carnal y temporal. ¿Qué fruto te trajo eso? ¿Te hizo ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor persona? ¿Te hizo ser un mejor creyente? No. Las cosas de la carne absolutamente para nada aprovechan. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, fíjense lo que dice él, las palabras, dijo Jesucristo, las palabras que yo os he hablado son, que dice, espíritu y son vida. La palabra de Cristo cuando llega en la persona, en su mente, en su corazón, producen vida. Esa vida se manifiesta, ¿no es cierto?, en una vida de agradecimiento, en una vida de entrega, en una vida de devoción, en una vida de consagración a Dios. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, cuando una persona no se alimenta en su vida espiritual, claro, paso a paso, ¿no es cierto?, puede ir deslizándose de la fe
o se puede ir enfriando espiritualmente hasta que a la postre su vida va a ser una vida muy fría. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto?, en que las personas, los creyentes mayormente están en casa, porque cuando los creyentes nos reunimos, ¿no es cierto?, en el templo de cualquier iglesia, nos reunimos a cantar, a adorar al Señor, los pastores, los predicadores, ¿no es cierto?, hacemos un llamado, oramos por las personas para que renueven su fuerza, para que el Señor ministre sus corazones, la persona se va animada, se va fortalecida, ¿no es cierto?, porque hay una unción cuando nosotros nos reunimos. Pero cuando eso no está, es allí donde cada uno de nosotros, por eso que la palabra que él compartía el otro día, el domingo, parece que fue, ¿no es cierto?, cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pero principalmente ten cuidado de ti mismo, porque debemos de cuidarnos. Sigamos, por favor, amados hermanos, volvamos ahí a Romanos, ya, para avanzar un poquito más, porque esto es muy largo, no lo vamos a alcanzar, obviamente, a ver todo. Así que vimos el 5. Fíjense, vamos ahora el 6 de Romanos 8:6. Fíjense. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Interesante, nuevamente lo voy a leer. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, cuando una persona vive, ¿no es cierto?, en la carne, como fruto de ello, le va a esperar la muerte. Y allí, amado hermano, uno como creyente tiene que tener mucho cuidado, porque nuestra salvación costó sangre. Nuestra salvación costó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Hebreos dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Entonces, amados hermanos, nosotros somos llamados para andar y vivir en el Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7. Porque los designios de la carne... Miren, nuevamente, fíjese, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Claro, la carne, ¿no es cierto?, no le gusta las cosas de Dios. No, ahí hacen choque, no pegan ni juntan, es como el aceite con el agua, no, la carne para un lado y el espíritu por el otro, ¿no es cierto? La carne, dice allí, nos lleva a condenación, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si usted quiere agradar a Dios, tenemos que abandonar las obras de la carne. De otra manera, no se puede. De otra manera, no se puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, fíjense lo que dice el texto que leímos recién, ¿no es cierto?, para justificar un poquito el 5. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros, los creyentes, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que hay una condición, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros vamos a querer agradar a Dios, vivir para Él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos estimula, nos ayuda, nos da ese deseo de amar al Señor, de servirlo a Él. Versículo 10. Pero si Cristo está entre vosotros, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, ¿ya?, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Claro, ¿por qué? Porque cuando una persona, ¿no es cierto?, vive en el Espíritu, la carne está muerta. Por eso que las personas que no son cristianas nos miran a nosotros y dicen, oye, la vida fome de esto. ¿Y saben por qué dicen que la vida es fome? Nos miran a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos al pecado.
Entonces, como ellos son, fíjense, ellos son carne y son alma, y esta alma está en el pecado, entonces ellos se deleitan ahí y la pasan bien allí. Y nos miran a nosotros que somos del Espíritu y somos carne también, pero las obras de la carne no están, entonces ellos, la vida fome, y no es así. La vida en el Espíritu, la vida en Dios, es una vida agradable, es una vida que nos da comunión, que nos da seguridad, que nos da tranquilidad, que trae bienestar a nuestro ser. Versículo 11 dice, vamos a estar terminando ya quizás, no, todavía nos falta ya. Y si el espíritu de aquel que levantó, fíjese, aquí viene la recompensa muy linda, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Interesantísimo, fíjense. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, levanta a Jesús de entre los muertos. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, el Espíritu Santo vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea, en otras palabras, amado hermano, así como Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo que moraba en Cristo, de la misma manera el Espíritu Santo que está en nosotros nos vivifica para el día de nuestra redención, para el día de nuestra resurrección. Porque pasajeros somos de esta vida, amados hermanos, pasajeros somos. Nos vamos a morir de un momento a otro, a los años, cuando joven, nadie sabe el día, ni la hora, ni el momento, ni la circunstancia, nadie quiere morirse todavía, nadie quiere partir, pero sí, amado hermano, tenemos que estar seguros que el Espíritu Santo, al estar entre nosotros, en nosotros vivifica nuestra vida, ¿no es cierto?, y nos prepara para esa vida celestial que vamos a tener en la eternidad con Cristo. Versículo 12, para ir terminando. Así que, hermano, fíjense lo que dice el apóstol. Así que, hermano, deudores somos, no de la carne, para que vivamos según la carne. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, fíjense, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué sucede? Moriréis. Pablo no está diciendo, porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu Santo, aleluya, más si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu Santo, amado hermano, nosotros tenemos que hacer morir esas obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Ya lo dijimos, que están allí en Gálatas, ¿no es cierto? 5, 20, 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir entonces por el poder del Espíritu Santo? Es lo que está ahí escrito, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, de los cuales os digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por el poder del Espíritu Santo nosotros tenemos que hacer morir esas cosas. Por eso que dice allí, deudores somos. Versículo 13 nuevamente, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A través del poder del Espíritu Santo nosotros podemos, amados hermanos. Porque todos, versículo 14, porque todos, nuevamente, versículo 14 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pastor, ¿cómo sé yo si soy hijo o hija de Dios? Ahí está la respuesta. Si usted es guiada por el Espíritu Santo, si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted es un hijo de Dios. Pastor, ¿y cómo sé si soy guiado?
Fácil. ¿Usted agrada a Dios? ¿Se empeña en agradar a Dios? ¿Vive una vida agradable de Dios? Pastor, sí. Usted es guiado por el Espíritu. Pastor, es que a veces flaqueo, a veces caigo. Ok, está bien. Nosotros como seres humanos, como cristianos, es probable que a lo mejor tengamos, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es ¿Usted cambió de vida? Cuando usted conoció, usted es el mismo que antes de conocer de Dios, el mismo. Si usted sigue siendo el mismo y nunca ha cambiado, usted no tiene al Espíritu Santo. Pero yo creo que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios, que el Espíritu Santo está en usted, que le motiva, que le ayuda a poder agradarnos, ¿cierto? Y a no vivir en todos esos frutos que la Biblia señala allí, porque si vivimos conforme a esos frutos, no, amado hermano, estamos fritos, estamos mal, ¿ya? Tenemos que hacer morir las obras de la carne a través del poder del Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Terminamos con el versículo 15. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Claro que sí. Sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? El espíritu de adopción. El espíritu de adopción. ¿Qué significa el espíritu de adopción? El espíritu que ahora nos hace dependientes de Dios, que somos hijos de Dios. ¿Se acuerda el texto de Juan, el Evangelio de San Juan? A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, aleluya, hijos de Dios, los que no son engendrados por voluntad de carne o de sangre, sino por voluntad de Dios. Usted y yo, amado hermano, somos hijos de Dios, aleluya, y debemos andar en esa novedad de vida, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto, pastor? El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Claro. La intención, el deseo que usted tiene de agradar a Dios, ese deseo, esa intención, ese anhelo de apartarse de las cosas del mundo, de no vivir en la carne, esa intención y el deseo de amar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, ese es el Espíritu Santo y eso da testimonio de que usted ahora es un hijo de Dios. Si sus amigos, si sus vecinos, si sus conocidos le dicen a usted, oye Juan, oye Pedro, oye Cristina, oye María, usted es distinta. Usted de la que yo la conozco, usted es una persona distinta, usted, claro, si ellos dicen eso, es porque usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Pero si usted no ha evidenciado ningún cambio, nada, absolutamente nada, yo le aconsejo, amado, que reflexione en la palabra, le pida perdón a Dios por sus pecados, apártese de ellos. Entregue su corazón a Cristo de manera auténtica, genuina, definitiva. Renuncie al pecado y viva una vida agradable a Dios. Seamos hijos de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, que siempre es y será para nosotros de bendición. Queremos ser esos hijos, Señor, que anden en el Espíritu Santo, que anden en el poder de tu palabra, que evidenciemos, Señor, por una vida nueva lo que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos a renunciar a todo aquello, Señor, que nos hace mal, que nos lleva, Señor, al mundo, a los placeres que el mundo puede entregar y otorgar. Y ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti, Padre. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús por su palabra. ¿No es así, amado hermano? ¿Qué podemos decir frente a la palabra de Dios? Nada. Solamente lo único que nos resta decir, amén, Señor. Amén, Señor. Y perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Dios es bueno.
En todo tiempo nuestro Dios es bueno y maravilloso. Les dejo con esta canción, ¿ya? Y vamos a venir a saludar ya a los últimos que ahí están conectados. Ya, si usted quiere hacer un comentario ahí, coloque algo ahí y aquí lo vamos a leer. Les dejo con esta canción de ¿cuánto se llama este muchacho? De Luis Santiago, ¿ya? Que dicen que canta parecido a Luis Miguel, el cantante secular o mundano, ¿ya? Pero él canta canciones cristianas, canciones muy lindas. Vamos a escuchar esta canción. A causa de los años que no estuve contigo, he desviado lentamente a cosas vanas. Que tú me llamas, he sentido muchas veces tu llamado. Me hago el sordo, dice allí. Me hago el sordo, que no he escuchado. Envuelto en llanto, linda canción, yo se la recomiendo, se la recomiendo. Luis Santiago, Decidido se llama esta canción, muy linda. He decidido abrir mis puertas hacia ti, hacia ti. Toma mi corazón, Señor, sin que haya nada. Bien, linda canción, les dije, ¿no es cierto? Si usted quiere escucharla allí, busque ahí en el YouTube, no sé cómo se dice, bueno, ahí, ¿no es cierto? Decidido, de Luis Santiago. Bien, saludamos entonces a los hermanos últimos allí que se conectaron. Mi hermana Cecilia Campillay Dorador, cariños para usted, bendiciones. Mi hermana Victoria Zuca, Victoria, cariños para usted, para sus hermosas nietecitas, bueno, y todos los hermanos que estuvieron allí conectados y escucharon la palabra. Espero, amado hermano, que haya sido de bendición. Yo la subiré también ahí a YouTube, se la mandaré, ¿no es cierto?, a todos los hermanos de la iglesia para que la puedan escuchar, porque es una linda, preciosa enseñanza y yo creo que todos debemos de tenerla presente. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Dios mediante, nos reunimos el día domingo, sin antes señalarles ya que el día sábado está la transmisión para los más pequeños de la casa, allí a las 11:30, la pastora con Gabrielita, ¿no es cierto?, haciendo esa transmisión para todos los pequeños, ¿ya?
Y también tienen una célula, también lo más pequeñito, ¿no es cierto?, a las 18 horas. Si usted quiere saber un poquito más sobre el trabajo para los niños, contáctese con la pastora, con la hermana Yorka, con la hermana Vanessa, con la hermana, Jessica, ¿no es cierto?, ya, con la hermana Nicole también, que están trabajando con niños. Así que, y nosotros nos vemos el domingo en la mañana a las 11:30. Cariños, amados hermanos, paz del Señor para todos ustedes. Les dejo entonces escuchando esta linda canción de Luis Santiago, Decidido. Bendiciones, Dios me los bendiga, amados, cariños.